En este video vamos a resolver un triángulo por medio de la ley de senos. Primero que nada, debemos conocer dos cosas muy importantes. Para ocupar la ley de senos o también la ley de cosenos, vamos a trabajar triángulos oblicuángulos. Estos son los triángulos que no tienen un ángulo recto, es decir, que no son triángulos rectángulos. Anteriormente ustedes ya estudiaron los triángulos rectángulos y esos los resolvieron por medio del teorema de Pitágoras. En este caso tenemos un triángulo que no es rectángulo, se le llama triángulo oblicuángulo, y para esto, para poderlo resolver y encontrar sus lados y sus ángulos, vamos a utilizar la ley de senos o ley de cosenos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que nosotros vamos a nombrar a los ángulos con letras mayúsculas. Por ejemplo, este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. Y los lados, es decir, la longitud de los lados del triángulo se van a nombrar con letras minúsculas, A, B y C. Ahora, para nombrar los lados, nosotros, si tenemos el ángulo C, el lado que es opuesto a este ángulo va a tener la misma letra, pero en minúscula. Si yo tengo el ángulo B en esta posición, el lado opuesto a este ángulo va a ser el lado B. Y por último, el ángulo C lo tengo aquí y el lado C va a ser el lado opuesto a este ángulo. Entonces, esa es una información muy importante porque es la manera correcta de nombrar los ángulos y los lados y siempre debe de corresponder la letra mayúscula con la letra minúscula, el ángulo con su lado opuesto. En este triángulo tenemos cierta información. Nosotros debemos, para resolver el triángulo, debemos conocer los tres ángulos, que los llamamos con letras mayúsculas, A, B y C en este caso, y debemos de conocer los tres lados, las longitudes de los tres lados, que son con letras minúsculas. Ahora, nosotros conocemos algunos datos y me dice que el ángulo B mide 29 grados, que el ángulo C mide 112 grados y que el lado A mide 11. ¿Ok? Entonces, para poderlo resolver, yo necesito conocer el ángulo A que falta y la longitud del lado B y la longitud del lado C. Ahora, nosotros tenemos ya el conocimiento de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si yo conozco lo que mide el ángulo B y lo que mide el ángulo C, si yo se los resto a 180, voy a obtener lo que mide el ángulo A, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la longitud del ángulo A, la magnitud del ángulo A más la magnitud del ángulo B más la magnitud del ángulo C es igual a 180 grados. Yo conozco B, que es 29, y conozco C, que es 112. Entonces, para conocer cuánto mide el ángulo A, vamos a restar a 180, le vamos a restar 29 y le vamos a restar 112. Y tenemos que el ángulo A mide 39 grados. Entonces, ya tenemos los tres ángulos completos de mi triángulo. Ahora vamos a buscar la longitud del lado B o la longitud del lado C. Para poder utilizar la ley de senos, necesitamos tener una pareja completa, es decir, su ángulo con su respectivo lado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tengo completo la letra A, es decir, el ángulo A y el lado A lo tengo completo. Entonces vamos a trabajar con esta. La ley de senos nos dice que vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es el lado A sobre el seno de A
que es igual al lado B sobre seno de B, que es igual al lado C sobre seno de C. Esta fórmula también la pueden encontrar invertida, es decir, que sea seno de A sobre el lado A, seno de B sobre el lado B, y es igual a seno de C sobre el lado C. Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen es correcto. Entonces, vamos a decidir si vamos a buscar primero el lado B o vamos a buscar el lado C. Podemos buscar la que sea. Vamos a sustituir los datos que conocemos. En este caso, voy a trabajar con A, que sería el lado A, que es 11, entre seno del ángulo A, que en este caso es 39. Si yo quiero buscar el lado C, lo voy a igualar a esta razón, que sería el lado C que no conozco sobre o entre el seno del ángulo C, que es 112. Entonces aquí vamos a despejar C. Como tenemos que seno de 112 está dividiendo a C, lo voy a pasar multiplicando al lado contrario. Entonces nos va a quedar 11 por seno de 112 grados entre seno de 39 grados, y esto nos va a dar como resultado el lado C. Esto lo resolvemos con la calculadora y nos queda que C es igual a 16.2. Está redondeado a la décima más cercana. Entonces ya tengo la longitud del lado C y vamos a escribir esta respuesta, que es 16.2. Ay, perdón, es en C. Ahora vamos a buscar la longitud del lado B. Igual lo vamos a hacer con la ley de senos. Entonces puedo utilizar los datos de A o de C, porque también ya tengo completa esta letra, esta pareja de ángulo con su respectivo lado. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar la de A. Entonces tenemos que seno de A, o la longitud A, que es 11, entre seno de A, que es 39, seno de 39, es igual al lado B entre seno del ángulo B, que en este caso es 29 grados. Nuevamente, seno de 29 que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado y nos va a quedar 11 por el seno de 29 grados entre seno de 39 grados. Esto lo resolvemos con la calculadora y lo vamos a redondear a la décima más cercana. Tenemos que la longitud del lado B es 8.47, redondeado a la décima más cercana es 8.5. De esta manera ya tenemos resuelto nuestro triángulo, porque ya conocemos los 3 ángulos internos del triángulo y las 3 longitudes de los lados.